Bienvenidos a un nuevo video podcast CIEP Compartiendo Ciencia. Saludo con mucho gusto al ingeniero Leandro Bermúdez, con quien platicaremos sobre el uso de Deep Learning para reconocimiento de emociones, un tema de trascendencia para las instituciones de formación. Quédese con nosotros. Comenzamos. Tengo el gusto de saludar al ingeniero Leandro Bermúdez. Él es ingeniero en electrónica e ingeniero en telecomunicaciones. Formó su empresa de nombre Innovación Educativa S.A. en 2016. Ha sido docente de tiempo parcial en universidades como la Universidad Internacional de Ecuador, UIDE, la Universidad Hemisferios, donde actualmente coordina la maestría en Tecnología de Información, mención Transformación Digital e Innovación de Quito. Ingeniero, bienvenido a este video podcast. ¿Cómo está, Zaira? Un gusto, un placer poder compartir este espacio con usted y pues transmitir un poco de lo que se va aprendiendo, ¿no? En la vida, y creo que eso es muy, muy valioso poder tener esa apertura. Más bien, gracias por este espacio, por este tiempo y pues adelante con lo que nos apasiona, ¿no? Que es este tema de la tecnología. Ingeniero, realmente hablar de la inteligencia artificial en estos días, pues ya no es novedad, ya está en todos lados, pero sí siguen causando gran interés la forma en la que vamos utilizando o aplicando precisamente la inteligencia artificial, en este caso el deep learning. Y antes de que yo empiece a divagar sobre lo que es y lo que no es, díganos por favor qué es el deep learning, cómo nos puede ayudar a detectar esos sentimientos. Bueno, este aprendizaje profundo es un subcampo, una rama del machine learning, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con la parte de inteligencia artificial. Y efectivamente está basado en el cerebro humano, y toma sus bases del cerebro humano y lo que realiza es un análisis por capas de nodos, ¿sí? Lo que se conoce como neuronas, capas de nodos. Entonces, dependiendo de cuántas capas más pueda tener, se llega a identificar este aprendizaje profundo. Eso es un poco, de manera quizás sencilla, la explicación de lo que trata este Deep Learning. ¿Y cómo podemos utilizarlo para detectar sentimientos? Lo hemos visto a lo mejor en reconocer una imagen, en que pueda hacer algo como muy específico, pero en sentimientos, ¿cómo es posible que lo pueda hacer? Correcto, sí. Los sentimientos identificados como primarios en el ser humano, pues esencialmente son seis, ¿no? Descritos por algunos autores. Entonces, ahí tenemos la parte de la alegría, de la tristeza, del miedo, la ira, el asco y la sorpresa. A estas seis podría incluirse una que es la neutro, una emoción neutro, pero principalmente estas son las que busca el aprendizaje profundo, Deep Learning, detectar, determinar. Entonces, cada una de ellas tiene su particularidad, sea en detección de rostro, detección de imagen, ¿cierto? De video, o también en audio. En las experiencias que uno ha podido tener y un poco indagar, ¿sí? Hay, hay varias de formas, en este caso, de aplicar. Y claro, las redes convolucional y la red recurrente son las más utilizadas. Eh, Directamente la convolucional para la parte de detección de rostro y la recurrente para lo que tiene que ver con audio. Yo recuerdo que hace 8 años tal vez, Watson era una supercomputadora de IBM que pues, estaba causando sensación porque precisamente era capaz de detectar los sentimientos. Y esto nos llevó a tomar un curso allá en IBM y nos explicaron cómo teníamos que interactuar con ella y cómo era posible que en los textos que nosotros escribíamos, pues nos podía decir si expresábamos tristeza o estábamos contentos. Era precisamente detectando esas palabras que pudieran representar estos sentimientos. Ahora, en el mismo WhatsApp ya vienen las inteligencias, ya no es necesario aprenderlo tanto, con que uno esté interactuando con ellos se puede dar a entender o solicitarle cosas, pero
¿Usted cree que realmente es veraz este diagnóstico que hacen? Bueno, creo que al igual que cualquier persona o cualquier máquina, tiene sus niveles de mejoramiento y de perfeccionamiento, ¿no? Indudablemente el avance de la inteligencia artificial y de varios aplicativos, desarrollos web y demás de detección de emociones, pues sí tienen un alto nivel, pero no son infalibles, ¿no? Es decir, que sí en cierto rango, en cierto nivel, van a tener esta posibilidad de hacer una detección válida, pero no son infalibles. Evidentemente, el desarrollo de nuestro cerebro es mucho más amplio que el de las máquinas todavía. Y al tener esta consideración, pues, mientras más se siga buscando el perfeccionamiento, creo que tendremos resultados mucho más asertivos. Sin embargo, creo que la inteligencia artificial sí es una herramienta poderosa que ayuda, pero que no es infalible todavía respecto a la detección de emociones. Sí, así es. Coméntanos entonces sobre alguna experiencia que haya tenido donde haya utilizado precisamente este reconocimiento de emociones. ¿Cómo fue que lo utilizó en tu proyecto? Sí, pues trabajamos en un proyecto hace un tiempo con otro ingeniero también, en el que utilizando Python, utilizando también el framework de Django, eh, se generó un aplicativo para detección de emociones a través de imagen, a través de captura de rostro, ¿sí? Y también a través de audios, ¿sí? ¿Qué se pudo detectar? ¿Qué se pudo conocer y revisar? Pues claro, uno chequea varias apps para poder compararlo y saber si es que efectivamente nos permiten tener ese nivel de fiabilidad. Entonces se utilizó Deepface, que es generada por Facebook en 2014 y que es muy efectiva. Y entonces se utilizó esta herramienta para poder aplicar en la detección. Sí, se tuvo varias comprobaciones, pero claro, mientras más se le entrene en este caso a la red, va a tener unos mejores resultados. Ahí se podía determinar pues los niveles de asertividad respecto a las 6 emociones que habíamos mencionado: miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Esos se podían detectar. Y para la parte de audio se utilizó el Speech SDK, que es de Microsoft, y con la particularidad que ahí no podíamos detectar ya las 6 emociones. Era un poquito más cerrado, digamos, es decir, era más complejo hacer la detección y solo se podía detectar entre si era positiva, si era negativa o si era neutra. Sin embargo, pues adentrarse en esta experimentación creo que es bastante satisfactorio, porque al final uno puede ya en la práctica ir detectando. Claro que hay un trabajo detrás, hay un tiempo, hay una dedicación que realizar, pero creo que al final uno le queda la satisfacción de poder hacer esas comprobaciones, ¿no? Eso creo que es lo bonito de la tecnología, de la ciencia, que es algo que nos une, nos vincula y pues que uno está agradecido. Va aprendiendo, va mejorando y pues luego va teniendo más experiencias, ¿no? Así es, y Eso me sobre atrevería todo a hacer. que, gracias, sí, como profesores, pues tenemos que aprender para poderlo llevar después y transmitirlo a los estudiantes y que ellos hagan cosas más grandes. Recuerdo que cuando salió esta inteligencia artificial llamada Lambda y uno de sus creadores dijo que era capaz de pensar y de sentir, pues causó una gran conmoción. Y después Sofía, esta robot que también tiene inteligencia artificial y es capaz de entablar una conversación y dar su opinión, por así decirlo, que obviamente, bueno, da una respuesta. Cada vez parece que como que entendieran más, como que eh, sí sienten, pero en realidad hace unos video podcasts atrás platicábamos con el doctor Joaquín Celis y él decía, sí, una inteligencia es capaz de sentir desde el punto de vista en que capta algo, pero no desde el punto de vista emocional. ¿Usted cree que si seguimos avanzando
esto pueda llegar a ser posible. Ya interpreta las palabras, ya puede responder como si estuviera triste o enojado, pero ¿llegaremos a ese grado de que sea capaz de sentirlas emocionalmente? Yo pienso que aquí nosotros estamos en un punto como de inflexión, ¿no? Es decir, de saber qué tanto el desarrollo hacia una máquina, pues puede tener esa autonomía total. Y debemos recordar y ser muy precisos en que las máquinas o interpretan o actúan en función de lo que uno se les provee. Es decir, tienen su etapa de entrenamiento y tienen su etapa de testeo, pero claro, ellas están sujetas bajo la información que uno se les provee. A diferencia de las personas, sus emociones pues son efectivamente todo el bagaje, el conocimiento, las experiencias que uno ha tenido durante su vida. Entonces hay personas a las cuales les puede ser muy impactante algún tipo de imagen o de situación, que evidentemente una máquina no va a tener ese tipo de experiencia previa. Entonces, es un poco eso. Pienso que nosotros, si hacemos un poco una relación, es como que nosotros estamos colocando un actor, ¿no? Sí, es decir, un actor en el cual le damos un papel, un rol, y en función de ese rol va a poder interpretar y determinar cuáles son sus reacciones, ¿no? A las emociones que se pueden identificar. Pero sí pienso que todavía no están a la par de el sentimiento de una persona, que tienen todavía, hay muchas cosas sobre las cuales se podría trabajar, hacer experimentación. No podría dar que sí en el tiempo se pueda determinar, porque ya hemos visto que algunas cosas sí podrían ser posibles, ¿no? Entonces, no podría determinar todavía eso. Sin embargo, creo que actualmente no es posible que una máquina tenga esa percepción de sentimientos como una persona. E incluso actualmente existe la parte de ordenarle, por así decirle, que se resete con el diagonal reset, a que olvide todo lo previo, porque si no empieza a tener las llamadas alucinaciones, donde dice cosas que no tienen sentido ni nada que ver con lo que se estaba diciendo o empieza a inventarlas. Entonces creo que sí, en el momento en el que estamos, como al inicio de la inteligencia artificial, mucho antes de los 60, pues no tenían los medios para lograr implementar esas redes neuronales y ahora sí. Bueno, yo creo que seguiremos evolucionando, pero obviamente nunca va a lograr superar a un humano. De hecho, la inteligencia artificial, que puede pensar mucho más rápido, por así decirlo de alguna manera, ha sido creada por cientos de mentes humanas. Entonces, esta evolución que ha tenido, pues obviamente se ha incluido la parte de sentimientos, pero yo siento que la aplicación que le deberíamos de dar, pues no es para que la computadora en sí sienta, o más bien que detecte ciertas conductas, que pueda predecir algo, pero en beneficio humano, no como un ente que pueda llegar a sentir. Eh, Ahorita nosotros tenemos la facilidad de que le podemos pedir, danos no sé, un mensaje de felicitación en algún aniversario. O dime de qué manera puedo escribir un correo donde tenga que felicitar o despedir a alguien, tal vez, no sé. Y la inteligencia lo hace, a veces muy formal. Yo le puedo decir el sentido que quiero que le dé, pero son eso, son palabras. Sin embargo, en cada interacción, nosotros, como usted dice, vamos alimentando para que pues vaya cambiando, vaya adecuándose a ser mejor. Pero a la hora de reiniciarlo, ¿será que esto entonces influye en volver a comenzar desde cero? Bueno, yo creo que el desarrollo y el avance, como lo había mencionado, pues evidentemente parte de tener un propósito claro, definido, ¿no es cierto? Y que estas máquinas, estas redes y todo lo que va en pos de la inteligencia artificial sea una herramienta para los seres humanos, es decir, sea una herramienta que nos apoye en cualquier ámbito, en ámbito profesional, tecnológico, que sea pues ese recurso que a nosotros nos permita seguir mejorando. Si es para este caso el análisis de emociones, puede ayudarnos a detectar.
Por ejemplo, algo que ha incidido quizás en el último tiempo es, por ejemplo, la tasa de suicidios. Si alguien logra determinar, si las herramientas tecnológicas nos permiten ayudar a determinar que una persona está triste constantemente, y quizás la máquina puede detectar muchas veces algunos falsos positivos, falsos negativos, pero ya vamos a tener un alto nivel de, de respuesta, ¿no? Es de saber que la máquina nos está diciendo que determinada persona pues tiene estos niveles de tristeza. Entonces, quizás esa es una gran ayuda y nos puede servir. Quizás, por ejemplo, pongo esto dentro de un ámbito de una empresa, em, que pueda ayudar a detectar. Imaginemos lo valioso que es salvar una vida y que puede tener este tipo de afectación. Entonces, pienso que siempre debemos verle cuál es la utilidad mayor para la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, y esta detección de emociones. Esto es algo que, bueno, lo he pensado un poco porque hay que verle la utilidad, hay que ver la parte productiva, sí, y también desde el ámbito social, desde el ámbito, desde todas las aristas, ¿no? Entonces, este es solo un pequeño ejemplo pondría para poder darle ese sentido de utilidad. Porque claro, nosotros muchas veces hacemos y como ingenieros hacemos proyectos de una u otra cosa, pero claro, siempre tienen algún propósito. Generalmente muchos se orientan a la parte productiva o a la parte de mejoramiento tecnológico de procesos, hay otros en el ámbito social y demás, pero hay que buscarle ese sentido. Y creo que en eso nos ayuda y apoya mucho la parte de la inteligencia artificial y el deep learning que hemos comentado en este espacio. Y sobre todo no perder de vista la parte ética, ¿cierto? Estamos trabajando con seres humanos y queremos utilizar la tecnología, como bien usted lo dice, para mejorar ciertas áreas, para detectar oportunidades de mejora o para apoyar a alguien que probablemente esté en una situación que como humanos a veces no detectamos por estar tan inmersos en nuestras prioridades, pero que sí es importante si tenemos esta ayuda, porque nosotros no lo pudimos hacer, pues que sea aplicado para bien. Sobre todo eso, siempre. Sí, esa responsabilidad que tenemos, como mencionaba también como docentes, el que todo lo que uno aprende tenga un buen cauce, ¿no? Un buen rumbo, sea muy productivo, que sea de bien. Usted sabe ahora con el tema de la ciberseguridad, con todos estos elementos, hay gente que aprende, pero para un uso que realmente uno no comprende. Uno va a las aulas a aprender algo para bien, para mejorar el mundo. Y hay gente que a veces busca aprender para propósitos muy efímeros, vanos y muchas veces descontextualizados. Sí, así es. Pues, ingeniero, esto ha estado muy interesante, pero ya hemos llegado al final de nuestro video podcast. No sé si quiere cerrar con algunas palabras. Bueno, sí, darle las gracias, Aira, por este espacio. Creo que uno primero como ser humano, como docente también, como padre de familia, busca ser mejor cada día. Y creo que en esa búsqueda, este tipo de espacios, este tipo de información ayudan, ¿no? Ayudan, benefician, son como que a veces ese rayito de luz que ayuda a que otra persona se motive y diga, ay, me interesó esto, yo mañana voy a ver si aprendo esto, me interesa saber. Y claro, si no domino la tecnología, a ver quién me puede ayudar o cómo puedo realizar. Entonces, tener ser un poquito esa inspiración, creo que es muy valioso. Y por eso le doy las gracias por este espacio, a usted, a todo el comité del cual pertenece, y pues muy gustoso de haber compartido con usted este tiempo. Pues cuando guste, tiene el espacio para visitarnos las veces que usted lo requiera, compartiendo en estas charlas algunos puntos de vista tecnológicos, de calidad de la educación también como profesores, así que pues tenemos mucho de dónde, tela de dónde cortar, como decimos por aquí en México, para vernos nuevamente. Bueno, desde acá, desde Ecuador, un abrazo y pues también siempre a las órdenes, un placer poder tener este diálogo con usted. Muchísimas gracias. Pues le agradezco entonces al ingeniero Leandro Bermúdez por compartir su experiencia con nosotros en este espacio. A usted que nos escucha, lo invito a visitar nuestra página. Búsquenos también como CIEP.academy
y síganos en nuestras redes sociales. Mantendremos informado. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un bonito día, ingeniero. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.